¿Cómo están? Buenas noches, buenos saludos a las personas que se van conectando. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Les comento que estamos, si me ven aquí como cambiando de un lado al otro la cara, estamos transmitiendo en vivo desde Instagram y desde TikTok. Así que, nada, aquí los saludo. Leo, saludos. El tema de hoy es... Vale, pero sigan las historias del día. No, mentira, hoy vamos a hablar de toxina botulínica, vamos a hablar también de inyectables, de ácido hialurónico, todos los tratamientos de inyectables que tenemos nosotros en el área de estética facial y que están disponibles en el mercado. También, pues me gusta mucho hablar de este tema de las modas también, de las tendencias, porque pues en redes sociales, en televisión, incluso pues a través de influencers o personas del medio, vemos a veces mucha información que es verdad o es cierta, pero también vemos mucha información que no es verídica, que no está soportada por artículos científicos, que no la dice pues una persona que está capacitada para dar este tipo de información, y los pacientes a veces tienen pues no la mala costumbre, pero digamos la influencia de las redes sociales obviamente es muy grande. Entonces a veces tomamos lo que vemos en redes sociales como cierto y pues obviamente pues no es así, ¿vale? Entonces este live y esta serie de live que vamos a estar haciendo, y desde aquí se los comento de una vez, vamos a estar haciendo un live una vez a la semana, todos los martes, ¿ok? El tema de hoy son inyectables, pero vamos a estar cambiando de tema a medida que pasen la semana. Esto con el fin de, no solamente para que ustedes sepan cuáles son los tratamientos que hacemos nosotros, sino también para desmitificar mucha información que está en redes sociales, que escuchamos por ahí de cualquier persona, de influencer, incluso de artistas. Entonces, desde aquí, pues desde esta ventana tenemos nosotros la responsabilidad de decir las cosas pues como son, con todo el soporte científico, primero para la seguridad de todos los pacientes que acuden a nuestro consultorio, y pues de aquí también les mando un fuerte abrazo a todos los colegas que se están conectando. Entonces, desde esta ventana queda de nosotros dar toda esa información de la forma más veraz posible a nuestros pacientes, para que uno pues encuentren el especialista indicado que pueda personalizar sus tratamientos desde una forma segura, desde una forma donde se eviten la mayor cantidad de complicaciones posibles. Un especialista que planifique realmente el procedimiento y aplique los productos que están aprobados pues, con las grandes normativas a nivel mundial, la FDA, en Colombia el INVIMA. Cada país tiene su normativa, y pues la idea es que ustedes siempre vayan a un especialista, independientemente si es médico, odontólogo, cirujano, dermatólogo, etcétera. Siempre este especialista pues esté capacitado para hacer este tipo de tratamientos. A veces muchos de mis pacientes y muchos de los pacientes de otros colegas también se dejan llevar solamente por el costo o el precio del tratamiento, y a veces pues no es lo más importante. Yo me atrevería a decir que el precio del tratamiento es hasta lo menos relevante. Obviamente es lo que pues, más a veces le importa a ciertos pacientes, pero no es lo más importante, sobre todo en estética facial, cuando están exponiendo todas sus estructuras de la cara y del cuello, que son tan delicadas, y que con un procedimiento tan sencillo como es la aplicación de toxina botulínica, que es uno de los temas que vamos a conversar el día de hoy, pueden, si por una mala praxis o una persona que no conozca la anatomía de la cara y los tejidos donde está trabajando, puede causar una complicación. A veces esa complicación es transitoria, pero a veces esa complicación es permanente. ¿Okay? Así que pues, este tipo de live es para concientizar un poquito a todos los pacientes, y me encanta hablar de ese tema porque a veces no estamos conscientes, a veces nos dejamos llevar porque es que vi en Instagram que un influencer se hizo tal tratamiento con este doctor, entre comillas, y pues cuando le preguntas, bueno, pero ¿qué especialidad tiene? ¿Dónde se graduó? ¿Qué estudió? No, ni idea. Solo vi en Instagram que pues está famoso, está en tendencia, o este tratamiento está en tendencia y me lo quiero hacer, ¿ok? Y pues en estética facial las cosas a veces no funcionan así. La valoración inicial con su especialista pues es sumamente importante, ¿ok? Estoy haciendo esta introducción, esperando que pues, la gente se conecte. Saludos aquí a la gente del TikTok, ¿cómo están? Un abrazo.
Entonces les decía, esa primera valoración es fundamental. Primero, porque si es un especialista que ustedes nunca han visto, que es la primera vez que ustedes le están dando ese voto de confianza para crear o empezar a crear ese vínculo o esa relación paciente-especialista, la cita de valoración es crucial. En la cita de valoración ustedes van a sentir, obviamente van a escuchar al especialista hablar y van a tener la certeza de que es un especialista que realmente está preparado. Pero también, y hay un tema de energías, ¿ok?, que fluye entre el especialista y el paciente. Eso que llaman feeling como tal. O sea, eso no es simplemente un tema, digamos, artístico o algo así. Eso se siente. Y que ustedes puedan desarrollar ese vínculo desde la primera cita con su especialista es sumamente importante, porque es una persona que muy probablemente las va a atender no solamente una vez, las va a atender más de una vez en el año, ¿ok? Y es importante que ustedes sientan la confianza, primero, pues de saciar todas las dudas que tengan en cuanto al tratamiento. Dos, que si se presenta algún efecto adverso, alguna complicación o no sé, cualquier cosa que pueda pasar que ustedes obviamente pues a lo mejor desconocen el motivo, sientan la confianza de escribirle a su doctor o a su doctora a cualquier hora de la noche, pues cualquier duda, cualquier complicación que pueda ocurrir, y sientan esa confianza para poder hacerlo. Entonces, de ahí parte la importancia de esa primera cita de valoración, ¿ok? Así que no la subestimemos. La cita de valoración, lo ideal es que ustedes paguen esa cita de valoración porque es sumamente importante. En esta cita, el especialista está poniendo en la mesa y les está brindando todo su conocimiento y toda su experiencia en el área para que ustedes sientan la tranquilidad de poner su rostro en esa silla para que ese doctor o esa doctora pueda aplicar todos sus conocimientos y toda su experiencia en ustedes. Así que no es una cita que uno deba regalar, es una cita que el paciente tiene responsabilidad de pagarla, porque es un tiempo sumamente valioso. Para mí es el más valioso que les podemos brindar nosotros como especialistas a ustedes, así que valórenle un montón. Si el especialista cobra la consulta como el 95% de los doctores hoy en día, pues siéntanse tranquilos de pagar su cita de consulta, porque realmente de ahí va a partir que el tratamiento tenga un buen pronóstico y que ustedes tengan el resultado que están esperando, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar un poquito con el tema del día de hoy, vamos a hablar de toxina botulínica y de ácido hialurónico, ¿ok? Sé que es un tema que es un tratamiento que es muy demandado por muchísimos pacientes a nivel mundial, ¿ok? Pero también hay muchos mitos alrededor de este tipo de tratamientos, ¿vale? Vuelvo y les digo, hay mucha información en internet, en redes sociales, que escuchamos de otras personas que no es cierta, y para eso estamos haciendo este tipo de live, ¿ok? Inicialmente, les cuento una anécdota que me pasó hace aproximadamente un par de años con una paciente. Pero una paciente que se había hecho varias cirugías estéticas, tanto en la cara como en el cuerpo, ¿sí? Pero tenía temor a aplicarse toxina botulínica o Botox, porque alguna vez, no recuerdo si un familiar o una amiga de esa paciente, se aplicó Botox, entre comillas, porque pues a ciencia cierta no sabía si era Botox o si era otro tipo de producto o de medicamento. Y pues me cuenta que, me dice, doctor, ese Botox le duró, todavía lo tiene, y se le deformó la cara producto de esa aplicación de Botox que le hicieron, ¿okay? Les cuento esto porque fue una anécdota que realmente pues, me marcó. Y pues a yo preguntarle, bueno, pero ¿qué especialista se lo puso? ¿Qué marca de toxina le colocaron? ¿Dónde se la colocaron? Y pues al indagar un poquito más en la historia, ella me dice, no, se lo colocaron en los surcos nasogenianos, le colocaron Botox o le inyectaron Botox en los surcos nasogenianos por las líneas de expresión que ella tenía. Y ese Botox le descendió, o sea, se le desplazó el lugar y ya le está llegando al labio. Por eso yo tengo temor, me dice la paciente, por eso yo tengo temor en aplicarme este tipo de medicamentos, porque yo no quiero pasar por eso, ¿vale? Entonces, es una historia que primero me llama mucho la atención, porque tenemos que separar qué es la toxina botulínica o qué es el Botox,
y diferenciarlo muy bien de los rellenos faciales, ¿vale? Les cuento un poquito de la historia de los rellenos porque muchos pacientes y muchos de los que están aquí conectados pues a lo mejor no, como son cosas que pasaron hace mucho tiempo y pues no se exponen demasiado en redes sociales o en noticias, es muy interesante escucharlo. El tema de los rellenos faciales y de la toxina botulínica no es algo nuevo, evidentemente. Siempre ha existido la demanda en los tratamientos estéticos de los pacientes, ¿ok? Estamos hablando de 30, 40 años atrás, incluso un poco más. Y cuando comenzó este boom de los rellenos faciales, el ácido hialurónico, que ahorita es el relleno más versátil que hay, el filler más versátil que hay muchas otras opciones, pero este es el más versátil y ya lo voy a explicar por qué. El ácido hialurónico en esa época no existía, ¿sí? Los rellenos faciales como lo son hoy en día no eran tan seguros, tan predecibles y no estaban estudiados. Era algo que apenas estaba saliendo al mercado y escuchen esto, comenzaron aplicando grasa ni siquiera del propio paciente, sino grasa animal, ¿ok? Así comenzaron los rellenos faciales como tal. Evidentemente, habían pacientes que tenían unos resultados muy buenos con este tipo de grasa animal, pero habían otros pacientes que desarrollaban unas reacciones adversas con estos rellenos y pues evidentemente se fue estudiando más a fondo cuáles eran las opciones que teníamos pues, en la medicina o en la estética facial para hacer la aplicación de unos rellenos donde pues, se disminuyeran la mayor cantidad de complicaciones posible. Es decir, comenzamos aplicando grasa animal, luego se fueron, digamos, optimizando los protocolos y se comenzó a inyectar grasa propia del ser humano, ¿vale? Y luego comenzó el boom de los famosos rellenos permanentes o los rellenos no reabsorbibles, ¿ok? Que todavía los vemos en el mercado, ya un poco clandestino por todas las complicaciones que este tipo de rellenos pueden causar. Y pues cada vez, gracias a Dios, cada vez las vemos menos en nuestros pacientes, pero comenzó este boom de las siliconas, los mal llamados, porque es un término que está errado, los mal llamados biopolímeros, ¿vale? Ya vamos a explicar por qué un biopolímero no necesariamente tiene que ser un relleno permanente. Comenzó este boom de las siliconas y evidentemente pues fue una necesidad que se sació en ese momento porque los pacientes o las pacientes veían cómo podían devolver volúmenes perdidos en la cara, en surcos nasogenianos, proyección de pómulos, proyección de mentón, ¿vale? Incluso pues, hacer contorno mandibular, bueno, casi todas las zonas de la cara se inyectaban este tipo de siliconas. Incluso se llegaban a aplicar, como la toxina botulínica todavía también estaba como en estudio, se llegaban a aplicar en las zonas de la frente, ¿ok? Para este tipo de líneas horizontales y estas líneas del entrecejo, incluso las paticas de gallo, también se rellenaban con este tipo de rellenos permanentes o rellenos no reabsorbibles. Evidentemente con el tiempo comenzaron a darse cuenta que estas siliconas, y todavía lo vemos en muchas pacientes a nivel facial, y los cirujanos plásticos y los cirujanos que se dedican a temas corporales, a cirugías corporales, lo ven en muchas zonas del cuerpo, cómo este tipo de siliconas tenían la capacidad de desencadenar una reacción inmune pues súper fuerte, una formación de un tejido fibroso que nosotros llamamos granulomas, ¿okay? Que es literalmente el cuerpo encapsula toda esa silicona e nada más imagínense esa bola fibrosa que se forma alrededor de una silicona, no solamente en el cuerpo, sino a nivel facial. Las deformidades y las asimetrías que esto puede causar, aparte, estas siliconas y estos granulomas que se forman alrededor de las siliconas pueden desplazarse y pueden comenzar a presionar estructuras anatómicas de la cara, llámese nervios, llámese vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente las siliconas pues fueron siendo desplazadas por los rellenos no reabsorbibles, como por ejemplo el ácido hialurónico, y pues evidentemente se comenzó a inyectar con mucha más seguridad y mucha más tranquilidad a nuestros pacientes. Volviendo al tema de la anécdota de la paciente de la toxina, cuando ustedes escuchen a alguien decir que, mira, no, es que hace tiempo me inyectaron Botox, o yo escuché
que alguien le inyectó Botox a una amiga, un familiar, etcétera, y ese tratamiento todavía ella lo tiene en la cara o todavía lo siente, realmente eso no es, primero, no es toxina botulínica, y segundo, lo más probable es que se trate de un relleno permanente, ¿ok? Tipo silicona o los mal llamados biopolímeros, los famosos biopolímeros, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que hoy en día, pues gracias a Dios, en la estética facial, la toxina botulínica y el ácido hialurónico son de los productos, ¿sí? De los medicamentos más seguros que hay para inyectar. Primero porque son 100% reabsorbibles, ¿vale? Y el ácido hialurónico en particular tiene una enzima que, si yo pongo el ácido en un vaso sanguíneo, por ejemplo, que es, digamos, una de las peores complicaciones que uno le puede pasar. Si yo coloco ácido hialurónico en un vaso sanguíneo, yo tengo una enzima, y todos los que inyectamos debemos tener esta enzima en el consultorio. Yo tengo una enzima que es un reversor, ¿sí? Una enzima que es un vial que yo inyecto directamente en el vaso sanguíneo que está obstruido, y tengo la capacidad de que el ácido hialurónico, independiente de la marca, independientemente de la referencia, el ácido hialurónico se disuelva, ¿sí? Pudiendo y ayudándome a resolver esta complicación en un periodo de 5 o 10 minutos. O sea, es casi inmediato, ¿vale? Entonces, separémoslo en dos grandes grupos: la toxina botulínica o el Botox, y los rellenos, que son ácido hialurónico, los bioestimuladores de colágeno. Bueno, hay muchos en el mercado, pero son tratamientos, primero, que tienen indicaciones muy diferentes, y ya vamos a explicar por qué. Y son tratamientos que no es que uno sea mejor que el otro, sino que actúan a diferentes niveles de tejido, ¿vale? Por ejemplo, la toxina botulínica, y ya vamos a comenzar a hablar de ella, actúa a nivel muscular, mientras que el ácido hialurónico actúa a nivel superficial y a nivel profundo, ¿ok? Dependiendo de dónde yo lo inyecto. Entonces son tratamientos muy diferentes, son tratamientos que tienen mecanismos de acción muy distintos, y no es que uno sea mejor que el otro, sino que se complementan entre sí. Voy a resaltar una frase del doctor Marco Luna, con el que hicimos un live hace aproximadamente un par de semanas, y él lo dijo muy bien, que no hay un tratamiento que lo haga todo en estética facial. No hay un producto estrella en el mercado con el que yo pueda lograr y saciar todas las necesidades de signos de envejecimiento, de líneas de expresión y de estética facial en general. No existe, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces pues se promociona o se le da demasiada publicidad a un producto en particular, independientemente de la casa comercial. Y los pacientes a veces vienen con este falso concepto de no, o sea, yo necesito conseguir este producto porque este producto es el que me va a resolver todas las necesidades. Y realmente no es así. Nosotros en la consulta de estética facial tenemos realmente un arsenal, un portafolio bastante amplio de tratamiento, y me atrevería a decir que entre un 80 y un 90% de nuestros pacientes no se van o no sacian sus necesidades con un solo tratamiento. Por lo general combinamos varios inyectables, o combinamos inyectables con algún tipo de tecnología como láser, radiofrecuencia, ultrasonido, etcétera, etcétera, para que realmente el paciente obtenga el resultado integral que está buscando. Entonces no crean que un producto, por más famoso que sea, por más caro que sea, por más que lo mencionen en redes sociales, pues va a hacer maravillas y va a saciar todas las necesidades de ustedes en cuanto al tema de estética facial, ¿de acuerdo? Entonces son muchas cosas que se complementan, pero un solo producto, un solo medicamento no lo puede hacer todo, ¿vale? Y no lo puede hacer todo por una razón: la cara no está compuesta por un solo tipo de tejido. Tenemos piel, tenemos grasa, tenemos músculos, tenemos ligamentos de soporte, ¿ok? Y cada uno de esos tejidos tienen un producto y tienen un medicamento especial para, si bien revertir los signos del envejecimiento, o para mejorar y dar un aspecto mucho más estético, mucho más armónico, corregir asimetrías, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, quiero comenzar hablando, me extendí un poco en la introducción, pero creo que era necesario, ¿de acuerdo? Quiero comenzar hablando un poquito de cómo funciona la toxina botulínica, y aquí vamos a entender por qué realmente o cómo realmente se diferencia de los rellenos faciales o los rellenos no permanentes o reabsorbibles como tal, ¿ok? La toxina botulínica realmente nosotros la colocamos siempre a nivel muscular, ¿sí? Y quiero que esto lo tengan muy en cuenta, porque si bien es cierto que el uso más famoso de la toxina botulínica
es las líneas de expresión. Evidentemente todos queremos vernos bien y ya con la edad, a partir de los 25, 28 años, se comienzan a acentuar un poco más las líneas de expresión facial, lo que es la frente, el entrecejo, las paticas de gallo. Pero la toxina botulínica, cuando se comenzó a utilizar, tenía muchos usos a nivel no solamente facial, sino a nivel corporal. Y la mayoría de estas indicaciones de la toxina botulínica no eran por un factor estético, era por un factor funcional. Ahorita no recuerdo el número exacto de condiciones y de patologías que se pueden resolver con la aplicación de toxina botulínica, pero son, creo que entre 80 y 100, por ahí están, ¿ok? Les quiero dar un ejemplo de cómo actúa la toxina botulínica a nivel muscular, ¿sí? La toxina botulínica, cuando se comenzó a estudiar y cuando se empezó a hacer famoso su uso, comenzó a aplicarse en pacientes que sufrían y padecían de una condición que se llama espasticidad muscular, donde las personas no podían moverse muy bien, no podían mover sus miembros inferiores y superiores, porque los músculos, como su nombre lo indica, tenían un movimiento lento, ¿sí? O sea, no podían moverlo con una fluidez de una persona normal. Y se comenzaron a aplicar dosis pequeñas de toxina botulínica para comenzar a relajar estos músculos que estaban en un estado de rigidez, ¿ok? Cuando comenzaron a aplicar esta toxina, ya le voy a decir por qué se llama toxina y de dónde viene, la musculatura se comenzó a relajar y estos pacientes comenzaron a caminar mejor, a moverse mejor, a tener una calidad de vida mayor, etcétera, etcétera. Ahí comenzó entonces a darse estos ensayos en diferentes partes del cuerpo diciendo, bueno, ¿qué podemos nosotros controlar o qué patologías podemos tratar si controlamos realmente la contracción del músculo donde yo inyecte ese medicamento? ¿Listo? Después vinieron varios usos funcionales. Les quiero hablar de los usos funcionales antes del de estético para que vean que esto es un producto sumamente versátil y a lo mejor muchos de ustedes no conocen estos usos y son maravillosos. Pacientes que, por ejemplo, tienen dolores de cabeza tipo tensional, que se les tensionan todos los músculos de la nuca, todos los músculos del cuello, los trapecios, a veces por mala posición en el trabajo, mala postura, porque vivimos inclinados con el tema del celular, con el tema de los trabajos de oficina. Y este tipo de pacientes que padecen de cefaleas tensionales, se les inyecta botox o toxina botulínica literalmente a nivel de los músculos que se llaman músculos esplénicos, que son los de la nuca, a nivel de los trapecios, ¿vale? Y hasta en los hombros, para comenzar a relajar esa musculatura y que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida y pueda evidentemente hacer sus actividades diarias sin tener ese dolor y esa tensión muscular. También pacientes, y este sí es un poquito más conocido, pacientes que sufren de hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, bien sea en las manos, bien sea en las axilas. La toxina botulínica tiene la capacidad de actuar a nivel glandular, ¿ok? Para evitar que esas glandulitas se contraigan a cada momento o se contraigan de forma exagerada durante el día y el paciente, pues evidentemente el signo clínico es que sude demasiado. Entonces, si nosotros colocamos microdosis en las palmas de las manos o a nivel axilar, podemos controlar esa condición de hiperhidrosis y mejorando evidentemente la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, para que vean que no solamente es el uso estético, sino que también tiene un montón de usos funcionales. Los pacientes, por ejemplo, que aprietan los dientes, y sé que de los que están aquí conectados en TikTok y en Instagram, si no ustedes mismos tienen algún familiar, un amigo, el novio, la novia, que aprieta los dientes en la noche, y en este caso, nosotros, pues, los odontólogos, los médicos estéticos, los cirujanos orales y maxilofaciales, tenemos la capacidad de inyectar o infiltrar dosis de toxina botulínica a nivel de los músculos maceteros, que es esta bolita que tenemos aquí, y a nivel de los músculos temporales, que son estos que cuando apretamos los dientes también se nos tensa, para ayudar a relajar estos dos grupos musculares y que en la noche, donde se presenta este hábito, que es un hábito inconsciente, evidentemente, nosotros, pues los pacientes no se dan cuenta cuando apretan los dientes, en la noche el músculo va a estar relajado y no va a tener la capacidad de producir ese apretamiento dental con todos los signos y síntomas que se desencadenan cuando un paciente aprieta demasiado los dientes, ¿vale? Entonces, eso con el tema funcional de la toxina,
¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo realmente actúa la toxina botulínica a nivel muscular? ¿Cómo es que yo inyecto una toxina que viene de no sé dónde? ¿Ok? Porque es un misterio de dónde viene la toxina. La toxina realmente la aíslan de una bacteria, ¿sí? Y pues esta bacteria realmente es una toxina que funciona literalmente, imagínense como si fuera un veneno de una serpiente, obviamente mucho más controlado y mucho más debilitado, para que dependiendo de las dosis que uno inyecte, dependiendo de las unidades que yo inyecte sobre el músculo, evidentemente obtengo un resultado clínico que es relajar la musculatura como tal. Esto pasa a nivel micro, y pues obviamente no los quiero aburrir con términos fisiológicos ni nada, pero quiero que sepan que la toxina pues actúa en esa conducción del impulso nervioso, o sea, cuando nosotros, pues, el cerebro actúa y manda esa señal del impulso nervioso para que el músculo se contraiga, ¿vale? La toxina botulínica es capaz de inhibir ese proceso de contracción y esa transmisión del impulso nervioso para que el músculo, evidentemente, no actúe o no actúe tanto o no se contraiga tanto, ¿sí? Por eso funciona netamente a nivel muscular. Si ustedes están buscando una aplicación de toxina botulínica porque tienen un surco nasogeniano muy marcado o porque el pómulo se les ha caído o porque tienen una falta de volumen en cualquier tercio de la cara. La toxina botulínica no es el tratamiento que ustedes necesitan porque la toxina no es un relleno, ¿sí? Actúa netamente a nivel muscular. Yo no puedo devolver volúmenes perdidos con la aplicación de toxina botulínica, ¿sí? Entonces, cuando les digan, no, es que me apliqué Botox en los labios para voluminizarlos y porque quería que se me vieran más bonitos, ya ustedes a partir de hoy van a entender por qué el Botox no es un relleno, por qué el Botox no se inyecta en los labios, ¿ok? Y porque el Botox tiene unas indicaciones muy particulares que nada tienen que ver con rellenar alguna zona de la cara, ¿ok? Bueno, en este sentido, quiero entrar a hablar un poquito de la aplicación de Botox netamente en estética facial. Y si bien es cierto que la aplicación en el tercio superior de la cara es el más famoso, ¿verdad? Porque de los que estamos aquí conectados en TikTok y en Instagram, que hemos tenido la oportunidad de recibir dosis de toxina botulínica o que ya tenemos tiempo aplicándonos Botox, sabemos que los puntos más famosos, los puntos de mayor aplicación son la frente, ¿ok? O el músculo frontal que está por acá. Los músculos que integran la zona del entrecejo, ¿de acuerdo? Y los músculos que están asociados a las famosas patas de gallo o el músculo orbicular lateral, que cuando yo me río, pues evidentemente se forman las paticas de gallina, ¿sí? Esas son las tres zonas más famosas y más conocidas y más demandadas para la aplicación de toxina botulínica. Sin embargo, quiero comentarles que hay muchas necesidades a nivel facial que también son estéticas, que se pueden resolver con la aplicación de toxina botulínica. Y aquí las quiero mencionar porque a veces cuando yo les sugiero este tipo de tratamientos a los pacientes, o no me creen o están un poquito escépticos porque nunca habían escuchado de la aplicación de toxina para estas zonas como tal. Entonces quiero hablar de eso un poco porque realmente son zonas donde nosotros podemos lograr resultados estéticos súper bonitos, súper naturales, sin necesidad de utilizar otro tipo de medicamentos o rellenos faciales y encarecer el tratamiento sin necesidad, solamente conociendo las indicaciones de la toxina botulínica para estética facial, tanto en la cara como en el cuello, ¿sí? Entonces, primero quiero hablar de los pacientes que tienen sonrisa gingival, ¿ok? Esos pacientes o esas personas que se sonríen y muestran demasiada encía, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas formas de corregir, a veces es por un tema dental, a veces por un tema óseo que está mostrando demasiados dientes y demasiada encía, pero a veces es un tema bastante sutil donde el problema a veces no es el diente, a veces no es el hueso, no es el maxilar, sino que es un tema de que el músculo que eleva el labio superior está tirando demasiado, ¿ok? Está alando demasiado el labio superior y eso se me traduce en que el paciente o la paciente cuando se ría pues muestre demasiada encía, lo que es evidentemente un poco antiestético, ¿vale? Y les molesta a muchas pacientes. Solamente con la aplicación de microdosis, y cuando hablo de microdosis estamos hablando de entre 2 y 4 unidades, ¿sí? Las unidades son cada rayita de la jeringa que ustedes ven que yo siempre uso en mi paciente. Cada rayita es una unidad.
Si yo coloco 2 o 3 unidades, hasta 5 unidades puedo colocar en el músculo elevador, en un punto específico del músculo elevador del labio superior, yo puedo controlar que cuando mi paciente se ría, ¿verdad?, el músculo no ale demasiado el labio y mi paciente, el resultado clínico va a ser que no va a mostrar demasiada encía. Evidentemente esto tiene una dosificación específica porque ya vamos a hablar de los efectos adversos del Botox. Porque si yo pongo muy poco, pues probablemente el paciente me va a decir, doctor, yo creo que me hace falta un poquito porque todavía muestro demasiada encía, pero prefiero inyectar poco y tener que hacer una segunda cita para un retoque, que pasarme de la cantidad de toxina botulínica y que, por ejemplo, hablando del tema de la sonrisa gingival, yo bloqueé demasiado el músculo elevador del labio superior y mi paciente se quiera reír porque está en una fiesta, porque es una paciente que le propusieron matrimonio, porque le dieron una buena noticia, cambió de trabajo, le aumentaron el sueldo, etcétera, etcétera, se quiera reír. E imagínense la sensación tan desagradable que es que ustedes se quieran reír y no puedan hacerlo porque simplemente pues su labio no sube, ¿sí? Y ustedes se quieren reír y no puedan. Entonces, a veces menos es más en estética facial, no por eso muchos de los que estamos en el campo de la estética y la armonización facial decimos mucho esto, porque siempre es mejor quedarse corto en los tratamientos y tener que ver a los pacientes en una segunda cita que pasarnos de la cantidad, y a veces no hay un reversor, como en el caso del ácido hialurónico, para contrarrestar esa complicación. En el caso del Botox, ¿qué puede pasar si yo coloco demasiada cantidad? Y esto lo veo mucho en mi consulta, cuando, por ejemplo, pacientes van a un sitio donde no hay un especialista capacitado para colocar toxina botulínica y le colocan unidades de más, o sea, le colocan mucha cantidad de Botox. El resultado clínico, ¿cuál va a ser? Que independientemente de la zona donde le inyecten, hablando obviamente de líneas de expresión, toda la inyección a nivel facial y cervical, o sea, en cara y cuello, el resultado clínico va a ser que el paciente va a querer gesticular y va a sentir literalmente, esto pasa, sienten que la cara o el músculo donde tienen demasiada toxina inyectada es un músculo que está demasiado pesado, ¿sí? Sienten que tienen un techo en las cejas, sienten que no pueden sonreír, sienten que no pueden gesticular. Y la única forma que nosotros los especialistas tenemos para contrarrestar el efecto de cantidades exageradas de toxinas botulínicas es el tiempo. ¿Ok? No hay forma, ni con aplicación de láser, ni con aplicación de radiofrecuencia, ni con ultrasonido, ni con cualquier tipo de tecnología en el mercado. No hay ningún tipo de tratamiento para contrarrestar el efecto del Botox. La única forma es esperar de 4 a 6 meses que el efecto de la toxina botulínica vaya disminuyendo, disminuya el bloqueo muscular y el paciente vuelva a tener la capacidad de gesticular, ¿ok? Entonces, esto se los digo porque pues, aquí tengo conectados muchos pacientes que son de Colombia, son de Venezuela, son de Puerto Rico, de Estados Unidos, y a veces tenemos pacientes que no viven en el país donde nosotros hacemos consulta y vienen muy pocos días y en un periodo corto quieren hacerse demasiados tratamientos. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Siempre tienen que tener un periodo, ¿ok?, o un rango de días suficiente para que su especialista pueda hacerles una cita de control, ¿sí? En el caso de la toxina botulínica, yo siempre hago, y conozco muchos colegas que lo hacen las citas de control a la semana. ¿Por qué a la semana? Porque a la semana hay un pico importante de bloqueo muscular. Si bien el bloqueo termina a los 15 días, a los 8 días, entre el séptimo y el octavo día, nosotros podemos hacer un control y podemos verificar la cantidad el nivel de bloqueo muscular que nosotros hemos obtenido, y ahí podemos decidir si el paciente o la paciente necesita unidades adicionales de toxina botulínica para hacer un retoque antes de que vuelva a viajar a su país de origen para pues, volver a sus actividades diarias. Entonces, si tienen pensado hacer un viaje para hacerse algún tipo de tratamiento estético en la cara, no viajen 3 días a ese país, no viajen solamente por 3 o 4 días, porque le están quitando la oportunidad al especialista de hacer un protocolo realmente
controlado y realmente riguroso para que ustedes se lleven el mayor beneficio de este tratamiento. Y las citas de control son esenciales para que ustedes se lleven un resultado óptimo donde el especialista pues ni nos quedemos cortos ni nos pasemos con la cantidad de toxina botulínica, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, váyanmela colocando en los comentarios, aquí en el chat, y al final pues vamos a hacer como preguntas y respuestas sobre todo lo que vamos a hacer. Puede ser de Botox, puede ser de ácido hialurónico, puede ser de láser, puede ser de cualquier cosa, ¿ok? No tengo ningún tipo de problema. Importante, que esto también me lo preguntan muchos pacientes. Doctor, ¿y cómo se prepara la toxina botulínica? O sea, ¿cómo viene? ¿Sí? La toxina botulínica realmente viene, el término como tal es un polvo liofilizado, pero cuando uno compra el vial eso viene literalmente es un polvito, ¿sí? Muy, muy fino, que nosotros lo mezclamos o lo reconstituimos con solución fisiológica, ¿sí? Con un suero fisiológico pues, del que todos conocemos. ¿Cuál es el tema? Es muy importante que el que reconstituya o el que mezcle la toxina botulínica con la solución fisiológica sea el profesional, sea el especialista. ¿Por qué? Y no, pues mi intención aquí no es criticar a nadie, pero nosotros tenemos hay una medida, ¿sí? Hay una cantidad exacta que nosotros debemos colocar en el vial de toxina botulínica, porque la toxina viene en diferentes presentaciones, viene de 50 unidades, de 100 y de 200, ¿vale? Y en otro tipo de toxina viene hasta de 500. Entonces, dependiendo de la cantidad de polvito, por así decirlo, que traiga el vial, yo necesito colocar cierta cantidad de solución fisiológica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en mi consulta delego ese proceso a un asistente o a mi auxiliar, no importa que tengan 1000 años trabajando conmigo, y mi asistente en ese momento, por alguna razón o por otra, le puso o le colocó más cantidad de solución fisiológica o menos cantidad de solución fisiológica al vial? Pueden pasar dos cosas. Si le colocó más cantidad de de solución fisiológica, ¿qué va a pasar? Sí, evidentemente va a quedar más cantidad, visualmente va a verse más cantidad de toxina botulínica en el vial, en el frasquito. Pero ¿qué pasa? Esa toxina va a estar hiperdiluida, ¿sí? Y hay veces que muchas personas, ¿vale? A veces no son ni siquiera especialistas, hiperdiluyen la cantidad o ese polvito de toxina botulínica, no porque se les olvidó, o porque fallaron en la reconstitución por un error humano, que obviamente nos puede pasar a todos, sino que lo hiperdiluyen para que la toxina rinda un poco más, ¿sí? ¿Cómo se va a traducir esto en el resultado clínico del paciente? La paciente se va a ir contenta porque esta persona a lo mejor le dice, mira, te coloqué, por ponerles un número, 70 unidades de toxina botulínica o 70 unidades de Botox. Y ya vamos a hablar de las diferencias entre las marcas, entre los tipos, etc. Esa paciente se va a ir contenta porque realmente le colocaron la cantidad de toxina botulínica que ella quería o que ella estaba buscando o que le recomendaron. Como la toxina está hiperdiluida, evidentemente la acción, el bloqueo muscular no va a ser el mismo, ¿sí? El bloqueo muscular va a estar comprometido en cuanto al tiempo que tiene que durar el bloqueo muscular. Y desde ahorita se los menciono que a pesar de las millones de marcas en el mercado que hay de toxina botulínica, las toxinas botulínicas que están realmente pues aprobadas o por la FDA o por las diferentes normas que hay en cada país, deben durar mínimo de 4 a 6 meses, ¿ok? Ese es el tiempo promedio. Si ustedes inyectan una toxina botulínica o un Botox, entre comillas, que les duró un mes o que les duró 2 meses, pueden pasar varias cosas. La primera es que le colocaron una marca de toxina botulínica que a lo mejor no es muy reconocida o no tiene las normas que nosotros como especialistas buscamos y manejamos en el mercado. O en el proceso de reconstitución de la toxina colocaron demasiada cantidad de solución fisiológica, o sea, la hiperdiluyeron. Entonces, estar muy atentos, evidentemente, aquí viene otra vez el tema de la confianza que ustedes sientan con su doctor o con su doctora. Porque sí, a veces a uno cuando compra una toxina, esa toxina puede venir defectuosa, es un porcentaje muy bajo, pero puede pasar. Y a nosotros como especialistas nos dan la garantía de ese vial. Nosotros decimos, mira, esta toxina no me duró el tiempo que siempre me dura. Y la casa comercial, si es una casa comercial honesta,
nos hace la reposición a nosotros y nosotros le hacemos la reposición del tratamiento al paciente o a la paciente sin necesidad de cobrarle absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta. En este live no me quiero extender mucho y ya vi que iba a hablar media hora y ya he hablado 40 minutos. Pero quiero que me coloquen en el chat algunas preguntas y aquí saludo también a la gente del TikTok que me escriban por aquí también cualquier duda o pregunta que tengan. Y quiero también centrarme en la combinación de tratamientos que nosotros podemos hacer de la toxina botulínica con ácido hialurónico o con láser o con radiofrecuencia. Como les dije al principio del live, es súper importante que ustedes tengan en cuenta que un solo producto o un solo equipo o un solo tratamiento no va a ser o no va a cumplir o no va a saciar todas las necesidades que ustedes tengan en el tema de estética facial. Generalmente combinamos varios tratamientos y una combinación que es muy versátil entre todos los especialistas que nos dedicamos a esto es la aplicación de toxina botulínica con la aplicación de ácido hialurónico, ¿vale? Se puede combinar con muchas otras cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro live. Realmente la aplicación de toxina botulínica y los rellenos no reabsorbibles, como lo es el ácido hialurónico, se complementan muy bien porque generalmente es muy típico, a lo mejor a ustedes les ha pasado o a un amigo, que tienen líneas de expresión en el tercio superior, es que subo la ceja y se me marca mucho las líneas de la frente, o tiendo mucho a hacer este gesto de bravura y se me marca estas dos líneas en el entrecejo, o soy una persona muy risueña y me río demasiado durante el día y se me marcan las paticas de gallo. Pero también me preocupan, y esto sé que muchas pacientes se van a sentir identificadas, me preocupa que se me están marcando los surcos nasogenianos o la línea de marioneta o tengo un poquito de flacidez a nivel del tercio inferior. Generalmente nosotros combinamos la toxina o el botox con rellenos faciales cuando queremos tratar el tercio superior, ¿verdad? Manejar todo lo que es el tema muscular con toxina botulínica, como les mencioné anteriormente. ¿Para qué? Para controlar, no es para bloquear 100%, porque si yo bloqueo 100% la transmisión del impulso nervioso a nivel muscular y ese músculo está totalmente paralizado, la paciente no se va a poder reír, no va a poder gesticular y muy probablemente no vaya a volver a mi consulta porque eso de verdad que es una de las cosas más desagradables que hay, sentir esa sensación de bloqueo en la cara. Entonces, si hago bien mi trabajo y coloco y bloqueo como debe ser el tercio superior facial, yo puedo combinar ese tratamiento con, por ejemplo, aplicación de rellenos no reabsorbibles en la zona del tercio medio y en la zona del tercio inferior. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el resultado? Que mi paciente se va a llevar un bloqueo muscular en el tercio superior, en la frente, en el entrecejo y en las paticas de gallo, pero también se va a llevar un lifting no quirúrgico, ¿okay? Un tensado, y este gesto es muy particular de las pacientes, que doctor, ¿qué es lo que estás buscando? No, doctor, yo creo que verme así. Y se hacen como un efecto de hilos tensores en estas dos zonas cercanas al pómulo. Entonces, ese efecto de lifting no quirúrgico nosotros lo podemos lograr no con Botox, ¿okay? Sino con la aplicación en puntos correctos de rellenos faciales no reabsorbibles. A veces nosotros cuando inyectamos rellenos, ya voy a hablar 10 minutos más, cuando nosotros inyectamos rellenos faciales no es para dar volumen, aunque suene un poquito contradictorio, no es para dar volumen en la zona del punto de inyección. Hay unas técnicas que son muy versátiles y tienen unos resultados increíbles en nuestro paciente. De hecho, hoy tuvimos un caso súper lindo y pueden ver en las historias cómo lo hicimos, donde con la edad, evidentemente con el tiempo, todos los paquetes de grasa, toda la grasita que está en nuestra cara, la cara está llena de paqueticos de grasa, esos paquetes se van desplazando, ¿sí? La cara literalmente se va como cayendo, ¿vale? Y comienza entonces a tener más peso la cara en el tercio medio y en el tercio inferior. ¿En qué se traduce eso? En que mi paciente va a tener un surco nasogeniano más marcado porque va a tener demasiado peso a este nivel, aquí en la mejilla donde me estoy palpando. O se le va a comenzar a marcar la línea de marioneta porque todos esos paquetes están disminuyendo. Yo a través de la aplicación de ácido hialurónico, no para voluminizar, sino para devolver o reposicionar esas estructuras que se han venido cayendo con el tiempo, tengo la capacidad de generar un efecto de tensado o de reposición de las estructuras, grasa, musculatura, ligamentos y piel, donde el resultado va a ser que mi paciente pues
va a devolver esa posición de esos paquetes de grasa que con el tiempo se han venido cayendo literalmente y que me comienzan a formar esos signos del envejecimiento, como lo son los surcos, la línea marioneta, la flacidez, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre colocar un relleno facial o un tratamiento con ácido hialurónico es sinónimo de generar volumen, ¿sí? No es sinónimo de generar volumen. A veces nosotros colocamos estas dosis de ácido hialurónico para reposicionar estructuras, para que el paciente o la paciente se vea menos cansada, porque evidentemente estamos devolviendo a su posición todas aquellas estructuras de soporte que se han venido cayendo con el proceso de envejecimiento. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta, porque si tienen estos temas de flacidez, estos temas de surcos, de líneas de expresión en el tercio medio o en el tercio inferior de la cara, a veces la solución no es quirúrgica, ¿sí? A veces la solución es un relleno no reabsorbible, bien inyectado por un buen especialista que conozca realmente la dinámica del envejecimiento, porque como lo dije cuando empezamos el live, en la dinámica del envejecimiento hay muchos tejidos. O sea, nosotros no solamente nos envejece la piel, no solamente nos envejecen los músculos, o sea, nos envejece absolutamente todo, y la acción o el funcionamiento de nuestros tejidos comienza a variar a todo nivel. La piel comienza a fallar, los músculos comienzan a fallar, los ligamentos también. Y nosotros desde el punto de vista o desde el campo de la estética facial tenemos la capacidad de reposicionar todas esas estructuras con tratamientos predecibles, con productos que tienen una duración y un resultado increíble en los pacientes, que a veces pues la inversión realmente monetaria y de tiempo pues vale realmente la pena, porque ya los rellenos faciales tienen unos resultados hasta, digamos, 2 años con una sola aplicación de un relleno no reabsorbible. Entonces son tratamientos que son muy predecibles, que son muy seguros y que en las manos correctas pueden lograr resultados de verdad espectaculares. Así que, como les digo, siempre que vayan a su consulta, díganle pues todo lo que les molesta a su especialista, y él sabrá a qué nivel trabajar, qué combinación de productos utilizar o qué combinación de medicamentos en este caso utilizar para contrarrestar todos esos signos del envejecimiento o para devolver estética a unas estructuras que por un motivo o por otro, por un motivo genético por ejemplo, no es del agrado de nuestros pacientes, pero que con un relleno o con toxina botulínica se puede mejorar, ¿de acuerdo? Así que pues este live lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden siempre que me pueden escribir un mensaje directo, cualquier duda, pregunta que tengan o inquietud. Les recuerdo que tenemos consulta en Bogotá y en Caracas. Para todos los que se conectan aquí en el TikTok y aquí en el Instagram, que están en la ciudad de Caracas, vamos a estar la primera semana de abril con un súper curso de láser. Saben que pues nosotros manejamos muchos tratamientos asistidos con tecnología láser, que también lo vamos a estar viendo en otro live, no sé si la semana que viene o en 2 semanas. Pero pues les cuento que eso, la primera semana de abril vamos a estar en Caracas, vamos a estar pasando consulta, vamos a estar dando el curso. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos mis pacientes y a todos los que se inscribieron en la masterclass que tenemos en Caracas la primera semana de abril. Así que de verdad va a estar increíble. Muchísimas gracias siempre por el apoyo, por estar pendiente pues del contenido que estamos subiendo. Así que bueno, nada, les mando un fuerte abrazo y ya saben, si tienen alguna información luego de terminar este live, siéntanse en total confianza de enviarme un mensaje directo, dejarme un comentario en cualquier publicación y con todo el gusto del mundo estaremos pues contestándola, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el Instagram, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en el TikTok, así que bueno, nos estaremos viendo y vamos a estar creando mucho contenido de alta calidad, no solamente educativo, sino también aclarando muchísimas dudas y muchísimas inquietudes que sé que alrededor del campo de la estética facial abundan, ¿ok? Entonces la información es poder y siempre busquen la información de personas capacitadas y personas pues, que sepan realmente lo que están haciendo, con todo el soporte científico y con todos los estudios y la experiencia, ¿vale? Les mando un abrazo, chao y que descansen, ¿vale? Nos vemos, cuídense.